Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos muy afectuosos. Quiero agradecer que hemos superado los 10.000 suscriptores en el canal, lo cual me da mucho ánimo para seguir trabajando. En este vídeo vamos a ver lo que son las resistencias como componentes y el concepto físico de resistencia. La resistencia es la oposición de los materiales al paso de la corriente eléctrica. Es una magnitud muy importante en electricidad y su unidad de medida es el ohmio. Entonces veremos resistencias que producen calor mediante el efecto Joule, diríamos resistencias eléctricas, que son estas, y resistencias electrónicas que se utilizan en circuitos electrónicos para misiones muy variadas, como divisores de tensión, para regular tensiones, resistencias variables dependientes de la temperatura, dependientes de la luz, etc. Entonces vamos a ver este tema tan importante en el mundo de la electricidad y la electrónica como son las resistencias. En este vídeo que vamos a hablar sobre resistencia, vamos a ver una tabla sobre la resistividad de algunos materiales. Aquí vemos que la resistividad es igual a ohmios por milímetros cuadrados por metro. En este caso los valores están tomados a 20 grados. Y vamos a ver un detalle bastante importante. El aluminio, la resistividad es 0,028 ohmios por milímetro cuadrado por metro. El carbón 40, el cobre 0,0172, constantán 0,489, nicrom o nicromo 1,5, plata 0,0159, fíjense en este detalle, 0,0159 y el cobre 0,0172. O sea, vemos aquí que la plata es el mejor conductor que hay, por delante del cobre y después del aluminio. Después está el platino 0,111, plomo 0,205 y tungsteno 0,0549. Pues creo que es importante que veamos esta tabla para ver cómo la plata es el mejor conductor y detrás sin duda está el cobre. Entonces, por eso es el material que más usamos. Y aquí vemos que la resistencia de un material es igual a la resistividad por la longitud partido de la sección. Aquí vemos la ley de Joule. Cuando hablamos de la ley de Joule, hablamos de la energía que se pierde en calor o que se convierte en calor cuando la corriente eléctrica pasa a través de un material conductor. El efecto Joule es el efecto que se provoca durante el choque de los electrones que circulan por un material en el choque con los átomos de los materiales. Es el efecto Joule.
La ley de Joule dice que el calor generado en julios es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Aquí vemos resistencias que producen calor. Vemos una resistencia de una estufa circular de 450 vatios. Otra resistencia 450 vatios también, casualmente. La resistencia de una plancha de vapor 3500 vatios, y esta sería la resistencia de un secador de pelo de 1800 vatios. Vemos que las resistencias eléctricas, diríamos, para diferenciarlas de lo que son las resistencias electrónicas o usadas en electrónica, pues tienen un papel bastante importante en la vida de las personas, puesto que están, como veis, en aparatos electrodomésticos principalmente, y también en la industria, en hornos, calentadores, etcétera, etcétera. O sea que la resistencia como generador de calor es un dispositivo muy importante. Aquí vemos los símbolos de las resistencias. Podemos verlo tanto de esta forma como de esta. Es una resistencia, y aquí vemos distintos tipos de resistencia que a continuación veremos físicamente. Resistencia de carbón, bobinada cementada, bobinada de gran potencia y resistencia SMD. Aquí vemos resistencias variables, potenciómetro y resistencias variables más pequeñas que se gradúan para un valor fijo. Y aquí tenemos resistores o resistencias especiales. La LDR, resistencia dependiente de la luz; VDR, resistencia dependiente del voltaje; PTC, o sea, coeficiente de temperatura positivo, son resistencias dependientes de la temperatura; y NTC, resistencia dependiente también de la temperatura, pero que tiene un coeficiente de temperatura negativo. Aquí vemos varios tipos de resistencias, principalmente utilizadas en electrónica, aunque también nos la podemos encontrar en algún dispositivo eléctrico. Principalmente están las más conocidas resistencias de carbón. Resistencias de carbón de distintos tamaños. Lógicamente, a mayor tamaño, mayor potencia que soporta. Aquí tenemos otro modelo. Son bastantes los modelos que nos podemos encontrar. Aquí están, resistencias de carbón. Y aquí tenemos las resistencias bobinadas cementadas, o sea,
son resistencias bobinadas con un hilo y cubiertas por una especie de cemento, o sea, resistencia bobinada cementada. Normalmente se fabrican se utiliza este tipo de fabricación para resistencias de mayor potencia. Vemos bobinada cementada, otro modelo, este es de 3,3 ohmios, 7 vatios, 4,7 ohmios, 7 vatios también, y aquí tenemos 5 vatios, 68 ohmios, o sea, resistencias de carbón, resistencias bobinadas recubiertas de cemento, una especie de cemento especial, resistencias bobinadas, esta es una resistencia bobinada, y aquí vemos, si se puede ver, nos acercamos, son resistencias SMD, son resistencias que van soldadas directamente a la placa. Tienen otro código distinto para conocer su valor. Resistencias SMD. Igualmente existen de varios valores, de multitud de valores y también de varios tamaños. Aquí vemos las resistencias variables de distintos tipos. Cuando son de mayor tamaño y se pueden regular, pues la llamamos potenciómetros. O sea, potenciómetros, resistencias variables también, pero a las cuales se regula normalmente a un valor fijo. Esta es una resistencia variable o potenciómetro de 10K y de extremo a extremo pues nos da 10K aproximadamente. Siempre puede tener alguna tolerancia, 9,50. Y si medimos entre uno de los extremos y la parte central, pues la resistencia puede ir variando. Ahí vemos cómo varía. Desde 0 hasta el máximo valor de la resistencia. Ahí está. Estas son las resistencias variables. Aquí está. Una resistencia variable o potenciómetro. Otro potenciómetro, este es de doble, o sea, tiene doble resistencia para regular dos circuitos a la vez. Se suelen utilizar en sistemas de audio. Una doble resistencia variable o doble potenciómetro. Aquí está el que hemos visto anteriormente y aquí las resistencias variables de distinto tamaño. Aquí está.
y distintos modelos. Esta y esta, que tiene también un botón o perilla para poderla graduar con facilidad. Aquí vemos a continuación algunas de las resistencias especiales. Aquí está la LDR, que es resistencia variable a la luz. Vamos a ver su funcionamiento y el valor de la resistencia va variando según la luz. Vamos a ver el valor que tiene: 3,93 kiloohmios. Encendemos la luz del soporte y veis cómo ha bajado. Y si acercamos, se ha salido de aquí el cable. Si acercamos la resistencia, vemos cómo va variando. 570 ohmios. Alejamos. 1,72 kiloohmios, y si la tapamos, pues llega casi a los 15 kiloohmios. Vemos la variación de la resistencia con la luz. Esta variación se utiliza para montar dispositivos como por ejemplo los interruptores crepusculares, que al haber una variación en la luz, pues hace que se active un relé. Vemos la variación y si la tapamos totalmente, pues incluso en este caso se pasa del valor de la escala. Llega a los 22 kiloohmios, totalmente oscura 23 kiloohmios, y bien iluminada menos de 1 kiloohmio puede llegar. Esta es una LDR, resistencia dependiente de la luz. Estos son VDR, resistencias dependientes de la tensión. A mayor tensión, menor resistencia. Se utilizan principalmente para estabilizar circuitos cuando hay picos de tensión, pues la VDR va regulando un poco la tensión. Y se utiliza también, y de una forma bastante importante, en lo que suelen ser los protectores de sobretensión transitorias, o para proteger cualquier tipo de tensión, puesto que llega el momento en que cuando la tensión es bastante mayor
que la tensión para la que está preparada el circuito, pues disminuye la resistencia hasta el punto en que la VDR o varistor, que también el nombre más conocido son varistores, el varistor puede explotar y puede reventar. Entonces, en los circuitos, para proteger las subidas elevadas de tensión, se le coloca un fusible delante y, lógicamente, el fusible se dispara o se quema. VDR. Varistores, resistencias variables a la tensión. Este es para 120 voltios, este es para 420 voltios y este soporta hasta 1000 voltios. Ahora, en otra resistencia especial tenemos la NTC. Nos falta la PTC, pero son resistencias variables a la temperatura. O sea, la NTC quiere decir que la variación con la temperatura es negativa y PTC que es positiva. Entonces, si calentamos el aparato, al ser una NTC, la resistencia va a disminuir. Vemos que tiene 12,31 kiloohmios. Vamos a calentarla con el dedo y vemos cómo la resistencia va bajando. De 12 kiloohmios va por 10,42 kiloohmios y aún sigue bajando. $10,35, 10,34. Dejamos de calentar y soplamos para enfriar la NTC y vemos cómo la resistencia va subiendo. Es un dispositivo muy importante para controlar la refrigeración de muchos dispositivos, puesto que según la temperatura pues puede dispararse un ventilador, puede dispararse un sistema de refrigeración o cualquier dispositivo de refrigeración. Vemos lo importante. Igualmente empezamos a calentar y cómo baja el valor de la resistencia. Es una NTC. Si fuera una PTC, pues sería al contrario. En vez de bajar el valor en ohmios, pues subiría. Aquí vemos una tabla del código de colores de las resistencias. Las resistencias, en este caso, esta tabla es de 4 dígitos o 4 colores o 4 anillas. Hay también de 5, pero esta es la tabla de 4, donde tenemos el primer dígito, segundo dígito, multiplicador y tolerancia. Tenemos los colores: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Y la última anilla pues es la tolerancia, quiere decir el valor que en tantos por ciento que el valor real de la resistencia puede ser diferente al valor teórico. O sea, si tenemos una resistencia
de 100 ohmios y tenemos un 5%, pues lo mismo puede medir 95 que puede medir 105. O sea, es un 5% de tolerancia, de variación, diríamos. Y aquí tenemos también la tolerancia según el último color o la cuarta anilla, que es la de tolerancia. O sea, si tenemos una resistencia de verde, primero verde, segundo azul, son 56, y rojo serían multiplicar 10 al cuadrado, o sea, serían 2 ceros. 56, 00, 5600. Y si tiene una de dorada es un 5% de tolerancia. Por ejemplo, esta resistencia es rojo 2, negro 0 y rojo 2. Por consiguiente, 2 ceros son 20 y 2 ceros 2000. Esta sería una resistencia de 2000 ohmios con un 5% de tolerancia. Hemos visto la tabla del código de colores y vamos a ver el valor de algunas resistencias. Aquí tengo una tabla, aunque esté en blanco y negro, pero vale perfectamente para ayudarnos en buscar los valores. Aquí tenemos una resistencia verde 5, marrón 1 y rojo 2. 5 y 1, 51 y 2, que es el factor de multiplicación, que son 2 ceros. Por lo tanto, esta resistencia vale 5100 ohmios, con un 5% de tolerancia. Quiere decir que un 5% hacia arriba o hacia abajo puede variar su valor. Aquí tenemos otra resistencia, amarillo 4, violeta 7 y amarillo 4. O sea, tenemos 4, 7 y 4 ceros. 470.000. O sea, el primer dígito amarillo, segundo dígito violeta, que es el 7, 4 y 7, y tercer dígito, que es el multiplicador, que son 4 ceros. Entonces, 4, 7 y 4 ceros, 470.000. Ese es el valor de esta resistencia, con una tolerancia de un 5% también, puesto que la anilla de tolerancia es dorada. Vemos una tercera, naranja 3, 33, amarillo 4, que son 4 ceros. 330.000 ohmios y una tolerancia del 5%, también color dorado. La mayoría son de color dorado, la tolerancia. Aquí tenemos otra, azul 6, gris 8, 68, y la tercera anilla o el tercer valor es 2, rojo. Entonces 6800, 6800 ohmios, con un 5%. Vamos a tomar las medidas de algunas resistencias. Aquí vemos 5100 ohmios en la escala de 20, 5130, 5110, 5,10.
Esta es 470.000, por consiguiente tenemos que subirlo a la escala de 2 megas. $478.000. Debemos de tener en cuenta que cuando son resistencias de gran valor, no pisarla, diríamos, con los dedos, los dos terminales, puesto que nuestro cuerpo también tiene una resistencia y varía el valor. Por consiguiente, debemos dejar una punta de la resistencia libre. 478.000. Y medimos esta, que es de 10 ohmios. Nos vamos a la escala más baja, que son 200 ohmios, 10.4 ohmios. Vemos, según el código de colores, los valores, y después, a la hora de medirlas, pues lógicamente pueden tener alguna variación. Aquí tenemos una tabla que es prácticamente igual que la anterior, con la única diferencia que se le ha añadido un tercer dígito. Es para resistencias de 5 anillas o 5 colores. Lleva los valores de los colores son iguales, los valores de tolerancia también son iguales, y el factor multiplicador igualmente, pero tenemos un dígito de más. O sea que si antes vimos una resistencia de 4 colores, vimos el primer dígito, el segundo y el tercero, que era el multiplicador. Aquí tenemos el multiplicador como cuarto y tenemos 3 dígitos. Entonces vemos, por ejemplo, el valor de esta resistencia. Rojo 2, amarillo 4, violeta 7, son 247, y rojo 2. 247 y rojo 2, que son 2 ceros. Entonces su valor es 24.700 ohmios, con una tolerancia de un 5% por ser color dorado. Después de haber visto también la tabla del código de colores, pero que lleva un dígito más, en vez de 4 son 5 los colores que lleva o las anillas que lleva, pues de un juego de 600 resistencias que he comprado de 1/4 de vatio, pues vamos a ver los valores de los colores y el valor total de la resistencia. Vamos a usar la luz del soporte, pero también vamos a usar otra lupa para poder verla de frente. Estas resistencias son pequeñas y los colores vienen muy parecidos. Entonces tenemos marrón, negro, negro, son 100, y rojo 2, que se le añaden 2 ceros. O sea, tenemos 10.000.
tenemos una resistencia de 1/4 de vatio de 10.000 ohmios y la tolerancia es marrón, que el marrón es el 1%. Vamos a probar 10.000. Probamos la medida en la escala de 20 y ahí tenemos exactamente 10K exactos, 10.000 ohmios. Aquí tenemos una resistencia rojo, negro y negro. Son 200 y la cuarta anilla de color marrón, o sea, multiplicamos por 10. Esta resistencia es de 2000 ohmios, igualmente marrón la tolerancia, un 1%. 2000, vemos en la escala de 2000, efectivamente 1972, 2000 ohmios. Vemos la tercera resistencia. La tercera resistencia es azul, gris, negro y negro. La verdad que es difícil conocer los colores de estas resistencias tan pequeñas, incluso hasta con la lupa. 6 azul, gris 8, negro 0 y negro 0. Por lo tanto, 680 son 680 ohmios, puesto que el multiplicador, que es el cuarto anillo, es 0. Y la tolerancia igualmente marrón del 1%, o sea, 680 ohmios. Medimos igualmente en la misma escala, 680 ohmios. Ahí está, 672. Y por último, medimos esta resistencia que tenemos. A ver. Tenemos negro, marrón, perdón, negro, negro y naranja. O sea, tenemos marrón 1, negro 0, otro negro 0 también, son 100, y el color naranja, que es el multiplicador, que son 3 ceros. O sea, esta resistencia es de 100.000, de 100K. Vamos a medir en la escala de 200K y vemos si nos da el valor. 98.500. Tiene una tolerancia, por consiguiente puede cambiar el valor. Aparte puede haber también alguna pequeña variación en el multímetro, aunque es poco probable. Aquí tenemos el código de resistencias SMD, que se compone de letras y números. Aquí tenemos, por ejemplo, número inicial 47, cantidad de ceros 2, sería 4, 7 y 2 ceros, 4700. Aquí tenemos 2R2, la R equivale a una coma, entonces tenemos 2,2 ohmios. Aquí tenemos la coma 22,
0,22 ohmios. Aquí tenemos igualmente la coma por delante, 0,1, 0,22, 0,47. Aquí tenemos la coma en el centro, 1,0, pues es un ohmio. Aquí tenemos 2,2 ohmios y 4,7 ohmios. Aquí tenemos con 4 dígitos, o sea 3 dígitos y el multiplicador, serían 33.300. 333 y 2 ceros. 33.300 o 33K300. Aquí tenemos un primer dígito, segundo dígito y multiplicador. Tenemos 1, 0 y 4 ceros más, que serían 100.000. Serían 100K. Parece que aquí el número 10 no es correcto. Y aquí tenemos algunos ejemplos más. 150 ohmios, 3.300, 3 y 2 ceros, 4.700, 4, 7, perdón, y 2 ceros, 47, 1 R00, que es como la R es coma, pues 1 y 1,2 y aquí coma 0,33, un 5% y 0,00 puente. A continuación vamos a realizar los cálculos para averiguar los valores de varias resistencias, bien en serie o en paralelo. Tenemos primero vamos a calcular el valor de las resistencias en serie. La resistencia total de resistencias en serie es igual a R1 más R2 más R3, etc. Aquí tenemos dos resistencias en serie de 5100 cada una. Lógicamente, RT es igual a R1 más R2, que es igual a 5100 más 5100, que es igual, serían 10.200 ohmios. Vamos a medir la variación que puede haber. 10.280 ohmios. Así podemos poner en serie todas cuantas queramos. Conexión en serie. La conexión en paralelo se puede calcular de varias formas. Primero, si son dos resistencias iguales, pues la resistencia total es igual a la resistencia partido el número de resistencias. Lógicamente, en este caso tenemos 5100 entre 2, que es igual, para que esté claro, 5100 entre 2 serían 2550 ohmios. Vamos a medir 2550, correcto. 60 hay alguna pequeña variación, pero el valor es correcto.
Otra forma para calcular resistencias en paralelo es cuando tienen dos valores distintos. Entonces decimos que RT es igual a R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Estas resistencias son de 470.000 por 330.000 y dividido entre 470.000 más 330.000. Vamos a averiguarlo sin los tres últimos ceros. O sea, vamos a hacer el cálculo en unidades de millar. 470 por 330 es igual 155.100 y 470.000 más, o sea, 470 más, 470 más 330 es igual a 800. Eh, 155.100 entre 800. 155.100 entre 800 es igual a 193,875. 193,875. Como hemos quitado los ceros, pues ahora quitamos la coma. Serían 193.875 ohmios. Vamos a medir en la escala de 200. Ahí está, 193.800 se nos va a 196.600. Vemos lo fácil que es el cálculo de dos resistencias. Y ahora la resistencia total de varias resistencias. Entonces, decimos que la resistencia total es igual, esta es la forma más rápida, puesto que hay una fórmula que dice que la resistencia total es igual al inverso de la suma de los inversos. 1 más R1 más R2 más 1 R3. Pero esta fórmula es más fácil y más rápida. RT es igual a R1 por R2 por R3 dividido R1 por R2 más R1
por R3 más R2 por R3. Aquí tenemos tres resistencias. Esta es de 330 ohmios, por 270, que es la otra, y la otra tercera es de 100 ohmios. Ahora R1 por R2, R1 sería 330, R1, R2, R3, 330, perdón, por 270 más 330 por 100 más 270 por 100. Entonces vamos a averiguar estos valores. 330 por 270 por 100 es igual a 8.910.000 dividido entre 330 por 270 89.100, aquí 89.100. Ahora 330 por 100 es fácil, 330.000 perdón, 33.000. Ahí está, le he puesto un 0 de más. 330 por 100, 33.000, 89.000, 33.000 y 270 por 100, 270 y 2 ceros. Son 89.100 89.100 más 33.000 más 27.000 es igual a 149.100. 149.100. Entonces, este es el valor de la parte inferior y este es el valor de la parte superior. Entonces, la resistencia total es igual a 8.910.000 entre 149.100. $8.910.000 falta un 0 entre 149.100 es igual 59,75. 59,75.
25. Ese debería de ser el valor o parecido de este grupo de 3 resistencias. Vamos a ver si no ha habido ningún error. Naranja, naranja, marrón, 330. Rojo, violeta y marrón, 270. Y marrón negro y marrón, que son 100. Entonces el valor debería ser próximo a 59,75 ohmios. Ahí tenéis, ahí lo veis, 60,6 ohmios. Habéis visto cómo se realiza el cálculo para varias resistencias en paralelo. Aquí vemos las fórmulas que hemos utilizado para realizar los cálculos de los ejercicios anteriores. Aquí está, fórmula para el cálculo de resistencias en serie. Resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Y resistencias en paralelo. Aquí está, fórmula para el cálculo de 2 resistencias en paralelo del mismo valor. La resistencia total es igual a R partido N. Aquí está también la fórmula que hemos visto para el cálculo de 2 resistencias en paralelo. La resistencia total es igual a R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Aquí tenemos otra fórmula, aunque prácticamente es parecida a esta. Yo utilizaba anteriormente esta fórmula, pero con el tiempo he visto que esta, aunque es lo mismo, pero se realiza con más rapidez y es más entendible. Aquí tenemos que multiplicar 1 por R2 por R3, 1 por R1 y por R3 y 1 por R2 y por R1. Lo sumamos aquí en la parte superior y aquí en la parte inferior multiplicamos R1 por R2 por R3. Es igual que aquí, pero al contrario. O sea, esta operación quedaría arriba y esta operación quedaría aquí abajo. Pero después habría, como tiene un inverso, pues habría que sacar el inverso de la operación. Por consiguiente, esta fórmula es mucho más rápida y más clara. Aquí vemos una lámpara o bombilla de 6 voltios funcionando con un transformador de 12 voltios. Pero, ¿cómo es posible? Pues insertando una resistencia, que esta resistencia es la que provoca la caída de tensión de 6 voltios para que llegue la tensión correcta hacia la bombilla o lámpara. En otro vídeo realizaremos los cálculos para saber qué tipo de resistencia hay que colocar, aunque lo haremos para diodos LED, puesto que para este tipo de lámparas es más recomendable alimentarlas a su tensión correspondiente. Hay que tener en cuenta que esta lámpara consume 450 miliamperios, que equivale pues a unos 20 diodos LED. Y la resistencia, a pesar de que es tan grande como veis, pues se calienta. Espero que este vídeo sobre las resistencias os haya sido de utilidad y os haya parecido entretenido, y como siempre, gracias por vuestra atención.